habiendo considerado la noción de vida en general, lo que corresponde ahora es hacer un esfuerzo por contemplar la realidad de los seres vivientes, empezando por destacar su amplísima variedad. Porque si hay algo que fenoménicamente es claro, porque es manifiesto ante la experiencia humana, es que el mundo de los seres vivientes es un mundo variadísimo, de una extraordinaria riqueza. Hay seres vivos de muy distinta especie. Ya el solo considerar esa variedad, en primera instancia, tiene un interés propio, porque cuando uno hace el esfuerzo por entender lo que es el ser vivo en general en contraposición con el ser no viviente, el ser corpóreo no viviente, está haciendo un esfuerzo por pensar a los seres vivientes en general, y por lo tanto los visualiza a todos bajo un único concepto, bajo una única noción, y entonces aparece de alguna manera, ante la mirada de la inteligencia, un universo unitario, ¿no? Una realidad visualizada desde una noción única. Pero esto hay que componerlo desde un punto de vista realista con otra dimensión, digamos así, del mundo de la vida, y es su variedad, como he dicho, ¿no? Su variedad de especies. Esa variedad se puede precisar o matizar con otro término. Es también diversidad, no solo variedad. Es diversidad en el sentido de que no solo tenemos distintas formas de ser viviente, sino como líneas dentro del universo de lo viviente que apuntan en sentidos distintos. Eso, si uno considera el mundo vegetal, lo puede apreciar, y si considera el mundo animal, también, ¿no? Hay muchas especies animales, pero además hay tipos de animales que son claramente diversos entre sí, ¿no? Hay una gran variedad de invertebrados, podemos decir, y una gran variedad de vertebrados, pero a su vez el mundo de los invertebrados y el de los vertebrados apuntan de alguna manera en sentidos de variedad distintos, ¿no? Hay variedad y al mismo tiempo hay diversidad. Es un mundo complejísimo. Dentro de esa amplísima variedad, que no hay que olvidar, porque lo que existe concretamente son sustancias vivientes y sustancias vivientes de tal especie. Ese es el mundo de la vida que se nos presenta. Podemos encontrar a su vez un orden elemental o fundamental, y ese orden se nos presenta como un orden jerárquico. Y acá ya el esfuerzo de reflexión tiene que ir más allá de lo manifiesto. Esto es lo que constituye un legado, en mi opinión, sumamente provechoso de la reflexión filosófica aristotélica, y es el destacar lo que podríamos llamar los grandes géneros de seres vivientes. Es cierto que hay una variedad enorme, específica, pero al mismo tiempo hay tipos de vida genéricamente distintos, que constituyen no solo una realidad variada y diversa, sino una realidad, podríamos decir, estratificada y jerárquica. Y esto lo podemos visualizar solamente en cuanto captamos esos grandes géneros de ser viviente, lo que suele llamarse también grados de vida corpórea. En primer lugar, tenemos los vivientes vegetales, que son aquellos que se especifican por funciones vegetativas.
o para decirlo de otra manera, cuya determinación vital última, específica, está ordenada a las actividades propias de la vida vegetativa, que son las que se dan en todo viviente corpóreo. Pero dándose en todo viviente corpóreo, no especifican a todo viviente corpóreo. Esta es una noción filosófica que hay que tener clara. El viviente se especifica por aquello que lo constituye en viviente según su especie. No por aquello que lo constituye en viviente corpóreo sin más, sino aquello que lo constituye en viviente según su especie. Un viviente es un vegetal cuando se especifica de tal manera que queda constituido en su especie por actividades vegetativas. Llamamos de actividades vegetativas aquellas que sirven para distinguir a todo viviente de lo no viviente, y de las que ya hemos hablado previamente, es decir, la actividad de nutrición, la actividad de crecimiento y la de reproducción. Si el viviente específicamente se determina sin más por estas actividades, entonces es un viviente vegetativo o vegetal. Pero esas no son las únicas actividades que se dan en el mundo de los seres vivos corpóreos. Hay actividades de otro orden, además de estas. En primer lugar están las actividades sensitivas. Cuando entramos en la esfera de la actividad sensitiva, hemos dado un salto esencial, porque hay actividades allí que no son estas que acabamos de mencionar, que presuponen a estas en el viviente corpóreo, pero al mismo tiempo las superan. Y son básicamente dos actividades, la del conocimiento sensitivo y la de la apetición instintiva. Estas actividades se dan en toda especie viviente que podemos llamar por ellas animal. Los seres vivientes animales tienen, además de capacidad de nutrición, de crecimiento y de reproducción, alguna capacidad de conocimiento sensitivo y, correlacionado con esa capacidad de conocimiento sensitivo, algún apetito instintivo. Estas dos actividades son inseparables entre sí porque no hay apetito sin conocimiento. De manera tal que siempre se dan juntamente. ¿Qué es lo que distingue a estas actividades? La vida sensitiva se constituye a partir de una cierta forma de conocimiento. Esa actividad cognitiva es lo que no se da en el mundo, en el universo de los vivientes vegetativos. Supone, por lo tanto, una naturaleza viviente de otro orden, un ser vivo distinto, un ser vivo que es capaz de conocer. Para entender qué significa eso tenemos que entrar en la noción de conocimiento. ¿Qué es, adviértase desde un punto de vista realista, una noción que surge al considerar la realidad de los seres vivos? O sea que el conocimiento es primariamente una actividad vital. Eso es algo que se pierde de vista a veces cuando se enfoca el conocimiento desde líneas no realistas, ¿no? Pero si uno enfoca la realidad mirándola de frente, el conocimiento se nos aparece como una actividad propia de los seres vivos. No de todos los seres vivientes, sino de aquellos que son capaces de esta actividad.
El conocimiento es en realidad una actividad cuya noción elemental es al mismo tiempo ardua y maravillosa, porque el conocimiento supone en el ser viviente la capacidad de captar algo, de aprehender algo de la realidad sin modificarlo. Sin modificarlo en cuanto que lo capta o aprende. Tan profundamente es el conocimiento una actividad vital que para poder empezar a entenderlo tenemos que partir de otra noción anterior que hace a la actividad viviente, que es la asimilación. En todos los seres vivos corpóreos se da la asimilación, porque si no, no habría actividad vital. Es decir, no se realiza el fin de la actividad nutritiva si no hay asimilación. Cuando hablamos de asimilación en relación con la actividad nutritiva, estamos diciendo esa captación, esa aprehensión que hace el viviente de algo de la realidad que lo rodea para transformarlo en su propio ser, o en parte de su propio ser, ¿no? Lo asimila en cuanto que lo integra en la unidad de su ser orgánico. Y al hacerlo lo constituye en parte de su entidad sustancial. Esa asimilación, la primera que se da en los seres vivientes, es la asimilación nutritiva. Tiene como característico que al producirse esta asimilación, el ser viviente se apropia, o sea, toma para sí algo de la realidad que lo rodea y lo constituye en parte de sí. Esto es fácil pensarlo si uno piensa en la alimentación de un ser humano, de un animal, de un vegetal también, ¿no? Vemos que el árbol absorbe sustancias nutrientes del suelo, del ambiente en que se encuentra, y las transforma en parte de su propio ser vital, de su propio ser viviente. Lo mismo pasa inclusive a nivel celular, ¿no? Una célula, un animal, un viviente unicelular, digamos, asimila, ¿no?, sustancias, transformándolas en parte de su propia realidad sustancial. Esto se da en todos los seres vivos. Es la asimilación que voy a llamar nutritiva. Pero supone una transformación de la cosa asimilada. Acá la realidad asimilada se transforma porque pasa a integrarse en la entidad sustancial del viviente, asimilante. Para eso surge una transformación de ordinario sustancial. Se transforma en otra cosa. Por lo menos pierde su independencia sustancial y pasa a ser una parte que podrá ser en algún caso una parte sustancial del ser viviente. Pero hay una transformación evidente. El conocimiento es también una forma de asimilación, pero es una asimilación misteriosa, porque es una asimilación en la cual lo captado, lo aprehendido, no sufre transformación alguna. Es asimilado. Es asimilado en el sentido de que se hace presente en el asimilante. El viviente lo capta, pero no ya con una aprehensión o captura material. No porque la sustancialidad corpórea de la cosa asimilada quede
integrada en la sustancialidad corpórea del asimilante. Esa sustancialidad corpórea de la cosa asimilada es lo que no se modifica, no se altera, no sufre cambio ni transformación de ninguna clase por el hecho de ser asimilada la cosa. Si nosotros ingerimos, digerimos y asimilamos una manzana, la manzana deja de ser manzana, necesariamente. Y algo de la manzana se transforma sustancialmente en nuestro propio ser corporal. Ahí tenemos la asimilación vegetativa, la asimilación nutritiva, que es una asimilación material y sustancial. Ahora, si yo veo la manzana, y ahí tenemos una actividad cognitiva, ver la manzana es un acto de conocimiento. En cuanto que veo la manzana no sufre modificación alguna. El ser vista para la manzana no es algo que la transforme en su ser sustancial y en su ser material. No implica para la manzana cambio alguno. La manzana permanece inmutada, como se dice en el vocabulario escolástico, es decir, sin cambio, sin mutación. Pero el viviente que la ve sí que cambia, porque algo que antes no estaba presente ante él, ahora se hace presente ante él, de manera tal que sufre una transformación, sufre un cambio que es accidental, desde luego no es sustancial, es un cambio, pero es un cambio. Ese cambio se realiza por esa actividad de ver. Por esa actividad la manzana pasa a estar presente en mí, pero no con una presencia material como cuando la ingiero y la asimilo, sino con una presencia que es de algún modo inmaterial. Con esto no quiere decir que no esté mediada materialmente o que sea independiente de la materialidad. Eso, de hecho, en el conocimiento sensitivo no se da nunca. Pero hay inmaterialidad en el modo de estar presente, porque está presente de una manera que no altera para nada su ser material. De manera que hay un modo de estar presente o de hacerse presente el ser de la manzana en el ser de un viviente, en este caso el viviente que ve, que es un modo de presencia de otro orden, ¿no? Metafóricamente incluso podemos decir que en cierto modo al ver la manzana se incorpora en nosotros, podríamos decir. A partir de que hemos visto una manzana, también puede quedar en nosotros, ahí hay otra capacidad de conocimiento en el caso del hombre, una imagen de manzana en general. O, antes de eso, la memoria de la manzana que hemos visto. Y eso es otra actividad de conocimiento también. Recordamos la manzana. Tenemos a la manzana dentro nuestro, por decirlo así. Pero es un estar la manzana dentro de nosotros que, alterándonos a nosotros, no altera a la manzana. La manzana no sufre cambio alguno en sí misma. Y sin embargo nosotros la hemos aprehendido. Lo que estamos tratando de hacer es empezar a entender qué es eso del conocimiento. O sea, qué es esa actividad vital del conocer, ¿no? Es una actividad, como dije, misteriosa, de alguna manera. Es decir, cuando la contemplamos con la inteligencia, vamos descubriendo algo que es una cierta maravilla, ¿no? Porque es hacerse presente la cosa en el viviente sin que la cosa sufra modificación, nos transporta a un orden de realidad vital que es otro que el de la vida vegetativa. Esto es lo que
estoy tratando de descubrir con este camino, ¿no?, de reflexión. Es otro por qué. Porque ahora advirtamos que ese modo de estar presente la cosa en el viviente, por el acto de conocimiento, por ese acto que llamamos acto de conocimiento, de alguna manera lo abre al viviente a lo que es otro que él mismo. A ver si nos entendemos en esto. El viviente vegetativo, que no tiene esa capacidad de conocimiento, es un ser vivo que está de tal manera centrado en sí mismo que toda su actividad vital es atraer al entorno hacia sí para transformarlo en sí. El viviente vegetativo es un viviente totalmente centrípeto. Es un viviente que se apropia del entorno para subsistir y para perpetuar su propia vida, ¿no? El acto de conocimiento es como una salida del viviente hacia lo otro que él mismo. Porque es un acto que le hace presente lo otro como otro. En la asimilación nutritiva, la presencia de lo otro es de lo otro en cuanto parte asimilable del propio ser del viviente. En cambio, en la presencia cognitiva, lo otro se hace presente como otro, como algo que está ante el viviente. Por eso aparece esa noción clásica del acto de conocimiento, que es la noción de objeto. Un objeto es algo que está ante uno, que lo enfrenta a uno y lo enfrenta como otro, como algo que no es uno mismo. Por eso, aun cuando el viviente conozca, capte cognitivamente algo de sí mismo, al captarlo cognitivamente lo capta de alguna manera como otro, como algo que enfrenta el propio acto, que no es el acto mismo de conocer, sino que es algo que está ante el cognoscente. El que lo enfrenta, que le sale al encuentro, para decirlo de alguna manera. Y al captarlo cognitivamente lo capta como algo que le sale al encuentro, ¿no? Yo puedo percibir un dolor punzante en un dedo de mi mano, pero precisamente en cuanto lo he sentido, en cuanto lo he percibido, me ha venido como algo que está ante mí. Es un ante mí que percibo en mí, pero es algo que me sale al encuentro como objeto, como algo que está ante mí. El acto de conocer hace que la realidad asimilada sea objeto, precisamente porque en cuanto que la capta, no la transforma. Entonces la hace estar delante de.
la hace aparecer. La hace estar frente a, de manera que eso que está frente al viviente le hace al viviente anoticiarse de algo que está en la realidad. Lo lleva a, por decirlo con otra expresión, darse cuenta de algo real que está allí, como algo de la realidad, como algo que le es dado, y le es dado en cuanto que se lo encuentra, y se lo encuentra porque lo asimila como objeto, lo asimila como algo que está allí en la realidad, frente a su ser viviente, ¿no? El carácter objetivo del acto cognitivo está asociado a otra característica que es lo que se dice en el vocabulario escolástico, donde se dice que el conocimiento es un acto intencional, o más precisamente el acto de una potencia intencional. El conocimiento supone en todo ser vivo capacidad de conocer, que eso se llamaría la potencia cognitiva. Ahora, la potencia cognitiva, y acá es donde podemos empezar a entender más rigurosamente de qué se trata el conocimiento, se determina por su objeto. Es un principio ese en filosofía clásica. La potencia cognitiva se determina por su objeto. En realidad, si no se determinase por su objeto, no sería potencia de conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir se determina por su objeto? Quiere decir que su tránsito de la potencia al acto consiste en actualizarse en relación con la cosa captada de manera tal que su acto es pura y exclusivamente reconocer la presencia de la cosa que capta, o dicho de otra manera, anoticiarse de lo captado. Su acto no es otra cosa que un dejarse determinar por lo que capta. Y entonces tenemos la determinación por el objeto. Es muy fácil entender esto si uno compara un acto de percepción visual con un acto de alucinación. Si hay percepción, que es un acto de conocimiento, es porque la potencia de ver se determina según lo que capta. Tengo ante mí un árbol y veo la figura de un árbol y los colores del árbol. Y en cambio, si tengo ante mí un perro, veo la figura del perro y los colores del perro. En realidad veo la figura del árbol y del perro porque veo los colores del árbol y del perro y los distingo de los del entorno. Ahora, eso es acto de conocimiento porque es la realidad que tengo enfrente la que determina el contenido del acto. En cambio, en la alucinación, el sujeto es el que produce el contenido del acto. Y por eso no es un acto de conocimiento. Prescindamos de que presuponga actos de conocimiento previos, que es así, porque no podemos formar una imagen, por ilusoria que sea, si no hemos percibido algo previamente, ¿no? Pero
precisamente porque no es un acto de conocimiento. ¿Por qué no es un acto objetivo la alucinación? Porque lo que veo no es un objeto, no me está dado. Lo percibo como objeto de una manera puramente subjetiva e ilusoria. O sea, genero subjetivamente la impresión de un objeto, pero no hay objeto. De manera tal que la potencia no se determina objetivamente. No se determina objetivamente quiere decir que no hay un acto ahí de conocer, porque no hay una cosa captada. Hay una producción puramente subjetiva de una imagen. Y por eso es una alucinación y no un acto de percepción. Esta afirmación que hemos hecho de que la potencia cognitiva se determina por el objeto quiere decir que su acto depende de la realidad captada. De hecho, depende de la realidad captada doblemente. Primero, en cuanto al tránsito de la potencia al acto. Porque si no hay una realidad captable ante la potencia cognitiva, ésta no se actualiza. Es claro que ella tiene su eficiencia propia, que ella, en cuanto potencia de un ser viviente, es, para decirlo de algún modo, la causa eficiente de su propio acto. Pero no es la causa formal de su acto. Porque lo que determina, lo que especifica, lo que hace que el acto sea este acto y no este otro, es la determinación captada. Este es el principio para distinguir actos de conocimiento esencialmente distintos entre sí, por ejemplo, ¿no? El acto de ver del acto de oír. Se distinguen por su objeto, o sea, por lo captado. Pero también dentro de una misma potencia, o sea, dentro de un mismo tipo de acto cognitivo, un acto se distingue de otro por lo captado, por la determinación aprehendida, que es la que especifica el acto. Uno podría objetar que la potencia también está determinada por la naturaleza del viviente a que pertenece. Y esto es absolutamente correcto. Pero una cosa es la determinación de la potencia en relación con la naturaleza del viviente, cuya es la potencia, y otra es la determinación de la potencia en cuanto capacidad de conocimiento. Usando una distinción que es fácil de percibir con la inteligencia, podemos decir que en toda potencia de conocimiento hay, si se quiere, una doble determinación. Hay una determinación subjetiva, o sea, que le viene de parte del sujeto. ¿Y eso en qué sentido? Y en el sentido fácil de comprender que la potencia, como accidente de una sustancia viviente que es, tendrá tal o cual naturaleza por participación de la naturaleza de la sustancia. La potencia visiva del perro es una potencia de ver canina, y la potencia visiva del hombre es una potencia de ver humana, y la potencia visiva de la mosca es una potencia de ver de mosca. De manera tal que hay una determinación subjetiva. Sí, es la determinación por la cual la potencia es la potencia que es. Esa determinación está en la potencia en cuanto que potencia. O dicho de otra manera, en cuanto a la potencia, está en acto de potencia. Tiene el acto de ser cualidad operativa en potencia de un ser viviente, ¿no? Pero precisamente porque es una cualidad
de una operación cognitiva es una capacidad que se actualiza solo en la medida en que se determina objetivamente. Si no, no se actualiza como potencia de conocimiento. O dicho de otra manera, es potencia de conocimiento, no ya potencia de conocimiento de una mosca, de un perro, de un hombre, sino potencia de conocimiento sin más, porque se determina objetivamente. O dicho de otra manera, porque toda su tendencia está dirigida hacia la cosa en cuanto a objeto. Y se agota, o sea, se transforma en acto, se agota la potencia, en cuanto a potencia operativa, en esa tendencia. De modo que pasa al acto en cuanto que lo cognoscible, según la naturaleza de la potencia, se le hace presente. Y entonces se determina desde la determinación captada, que es la que le da al acto su forma. ¿Su forma qué? ¿Subjetiva? No, porque la forma subjetiva la tiene la potencia y la tiene el acto, en consecuencia de la participación de la naturaleza cuya es la potencia, o a la que pertenece la potencia. En cambio, sí, la determinación objetiva, para la que existe como potencia. Es una potencia de determinarse por otro, diríamos así. Y ahí está lo maravilloso del acto vital de conocer. Esa potencia de determinarse por otro en cuanto que otro es lo que abre al viviente hacia el entorno, para decirlo de alguna manera, ¿no? El viviente capaz de conocer ya no es un viviente cerrado en sí mismo, es un viviente que capta lo que lo rodea como tal, como algo otro que él mismo. El conocimiento, por lo tanto, es algo que ya establece una línea distinta de la vida corpórea, ¿no? Hemos dicho que además de haber variedad en la realidad de los vivientes corpóreos, hay diversidad. El conocimiento establece una diversidad, y una diversidad esencial. Porque el viviente capaz de conocer es un viviente que por el acto de conocimiento es capaz de relacionarse con el mundo de una manera distinta al viviente sin conocimiento. Más aún, podríamos decir que es un viviente con mundo, mientras que el viviente que no conoce no tiene propiamente un mundo. Porque su relación con el entorno es una relación hacia adentro de sí mismo. El conocimiento le hace capaz a su vez al ser viviente del otro tipo de actividad que habíamos nombrado, que es la actividad apetitiva. La apetición es una actividad que presupone el conocimiento, dijimos. ¿Por qué? Porque el apetito es el tender hacia algo captado como objeto. El tender implica esa captación objetiva, en cuanto que no podemos ser atraídos por un aspecto de la realidad si no lo hemos captado previamente, ¿no? El tender operativo en que consiste la petición, el tender con una
actividad o con una conducta determinada hacia una cosa previamente percibida, en que consiste la apetición, implica por lo tanto un acto de conocimiento y un acto distinto al del conocimiento. Porque la actividad apetitiva no se reduce al conocimiento, sino a la búsqueda de esa cosa que ha sido conocida, a la relación operativa en relación con la cosa percibida. El viviente animal, además de conocer las cosas, tiene la capacidad de dirigirse activamente hacia las cosas o de realizar actividades en relación con ellas. La mosca ha percibido algo que le es potencialmente nutritivo y entonces busca eso, se mueve hacia eso, se dirige hacia eso. Adviértase que el dirigirse hacia eso, en orden a relacionarse activamente con eso, está condicionado necesariamente por el percibirlo previamente. Y en este sentido decimos que no hay apetición sin conocimiento. Lo que preexiste en el viviente sí es la tendencia instintiva, o sea, lo que le hace necesitar esa cosa. Tiene una necesidad y una tendencia hacia eso que necesita antes de captarlo cognitivamente. Lo que no puede tener antes es la petición de esa cosa y el acto de dirigirse en virtud de esa petición hacia esa cosa, porque no ha percibido la cosa. Con esto ya estamos diciendo por qué esa petición que se da en el mundo animal se llama, es un nombre más adecuado y más propio, apetición instintiva, porque está regulada por esas necesidades vitales que el viviente tiene según su especie. Es para satisfacer esas necesidades que el viviente se mueve hacia algo, pero se puede mover hacia ese algo en la medida en que lo ha captado, es decir, en la medida en que lo ha hecho objeto, ha detectado un algo en la realidad que tiene para el viviente un interés vital, y entonces una vez que lo capta puede en relación con ese algo desarrollar el comportamiento que el instinto le dicta hacia ese algo, desarrollar la actividad regulada por sus necesidades instintivas en relación con ese algo. Tenemos entonces en el segundo tipo de viviente fundamental, que son los animales, dos tipos de actividad que no se dan en otros vivientes, que son los que llamamos vegetales o vivientes vegetativos. Estas actividades son el conocimiento y la apetición. Y ahora volvamos al primer principio que habíamos mencionado, de que el viviente se especifica según la actividad que lo hace ser lo que es en su especie, ¿no? En una mosca o en un perro tenemos actividades vegetativas, pero no son ellas las que hacen que el perro sea perro o la mosca sea mosca. Lo que especifica una mosca es cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de apetición, no el hecho de tener actividades vegetativas.
Es obvio que sus actividades vegetativas ahora quedan supeditadas a ese tipo de conocimiento y a ese tipo de apetición, que son las de su especie. Pero lo que la determina ser una mosca es tener cierto tipo de capacidad de conocimiento y cierto tipo de apetición, no el desarrollar actividades vegetativas. Y por eso la mosca es un animal y no un vegetal. Y lo mismo en el perro. El orden jerárquico de los vivientes corpóreos, sin embargo, no se termina con la vida animal o sensitiva, como se puede llamar también. Es decir, esa vida que es especificada por el conocimiento sensorial y la apetición sensitiva o instintiva. Porque hay un viviente corpóreo que trasciende tanto lo uno como lo otro, que es el hombre. Ahí ya entramos en el vivir propiamente humano. Y acá nos dan en encuentro actividades que no solo trascienden a las anteriores, sino que inclusive trascienden el ser corpóreo. En esto no nos vamos a detener ahora. Pero aquí encontramos otro tipo de actividad. Una actividad de conocimiento que ya no es conocimiento sensitivo, sino conocimiento intelectual o intelección. Y un tipo de apetición que ya no es apetición instintiva, sino una actividad de querer correlativa con el entender, que es lo que propiamente podemos llamar actividad de amar. Entender y amar son actividades que no se pueden entender en relación con el conocimiento y la petición sensitivos, sino por analogía. Y una analogía que, insisto en esto, nos saca ya del universo de la vida meramente corpórea. Pero esto es un problema estrictamente antropológico. Lo que sí vale la pena advertir en esta línea de reflexión que estamos siguiendo es que al visualizar al hombre desde esta jerarquía ascendente de los seres vivientes, lo vemos como cumbre de un orden que es el de los vivientes corpóreos. Pero al mismo tiempo llegamos en él a una realidad vital que trasciende la corporeidad y por lo tanto nos desplaza a otro orden de realidad en general. En el hombre hay la convergencia de la vida corpórea con otro tipo de vida. Este es el nudo de la antropología, digamos. Pero por eso ahora lo vamos a dejar de lado y vamos a volver a la vida corpórea en sus dos primeros estratos fundamentales, que son la vida vegetativa y la sensitiva. Las actividades vegetativas en general ya las hemos precisado en la clase anterior, ¿no? Hemos hablado de la nutrición, cuyo acto propio es el nutrir, ¿no? El acto formalmente constitutivo del nutrir está en el asimilar vitalmente algo materialmente, ¿no? En la asimilación material está la formalidad última del acto de nutrir. El fin de esta actividad es simplemente la continuidad de la vida, ¿no? El fin del acto nutritivo es permitir la subsistencia del ser viviente que se nutre.
conservarlo en la existencia viviente, en la existencia vital. El segundo acto es el acto de crecimiento. El acto propio de crecer, ¿en qué consiste? Consiste en el desarrollo de la corporeidad viviente, ¿no? Y su finalidad es hacer llegar al viviente a su madurez o integridad según su especie. Es decir, el crecimiento en su sentido propio implica el desarrollo integral del organismo viviente hasta su forma completa o madura según la especie a que pertenezca. El tercer acto fundamental es el acto de reproducción. Habíamos señalado que ahí no se da una inmanencia del acto en relación con el individuo viviente, sino en relación con la especie. Porque precisamente lo propio de este acto, el acto propio de la reproducción, ¿en qué consiste? En la generación de una nueva sustancia viviente de la misma especie. Y la finalidad es la perpetuación de la vida de la especie, no de la del individuo. Por eso, como ese es el fin, y como ese es el acto propio, obviamente no se trata de una actividad inmanente al individuo, sino inmanente a la especie. El universo de la vegetatividad, entonces, es el universo de seres vivientes que están, como hemos dicho, centrados en sí mismos. Eso lo dijimos en relación con la asimilación material nutritiva, ¿no? Y al mismo tiempo ese carácter centrípeto también se ve de algún modo en las actividades propias del ser viviente. El ser viviente vegetal es un ser viviente que vive para conservarse, diríamos así. Es decir, su vida consiste primariamente en la conservación de la vida, ¿no? Conservación de la vida individual o de la vida específica, pero siempre el universo de la vida vegetal está en la conservación de la vida, ¿no? El viviente sensitivo tiene, como dijimos, otros dos tipos de actividad, el conocimiento y la apetición. Ahora, el conocimiento y la apetición son complejos. Clásicamente distinguimos potencias de conocimiento y potencias apetitivas distintas, precisamente porque poseen objetos distintos. Podemos hacer un panorama brevemente de cuáles son esas actividades de la vida animal, ya sea en cuanto al conocimiento, ya sea en cuanto a la apetición. Porque eso nos muestra además que según la inmensa variedad de especies animales, podrá darse ese abanico, ese espectro de potencias de conocimiento y de apetición con mayor o menor amplitud. Porque no en todas las especies se dan todas las actividades cognitivas o todas las actividades de tipo apetitivo que se pueden dar en un viviente animal. En cuanto a las actividades de conocimiento, ya Aristóteles distingue lo que él llama potencias sensitivas externas y potencias sensitivas internas, ¿no? O sentidos externos y sentidos internos, que están asociados a actividades de conocimiento distintas. Porque la sensitividad externa es la que le permite al viviente captar
toda realidad corpórea, diríamos, ¿no? Incluido su propio cuerpo. Ojo, no se entienda que externo se contrapone a interno en el sentido de lo que es exterior a la corporeidad del viviente y su propia interioridad corporal. No es eso, ¿no? La sensitividad externa está asociada a la captación de cualquier realidad corpórea dada, ¿no? Con esto ya estamos diciendo que el conocimiento sensitivo está limitado a la percepción de realidades corpóreas, y así es. La actividad de conocimiento de un ser viviente sensitivo puede tener una mayor o menor amplitud en cuanto a lo que puede percibir como objeto, pero siempre se trata de algo corpóreo, insisto, los cuerpos distintos de él o su propia corporeidad. Y ahí se distinguen distintas capacidades sensitivas externas, ¿no?, que se especifican, según el principio que ya introdujimos, por su objeto. Así, a la capacidad de percibir lo coloreado la llamamos vista, y a la capacidad de percibir lo sonoro la llamamos oído, y a la capacidad de percibir sabores o lo sápido la llamamos gusto, etc., ¿no? Bien. Tenemos ahí los sentidos externos, sobre el conocimiento sensitivo externo. Tenemos la actividad de ver, la actividad de oír, la actividad de gustar, la actividad de oler. ¿Y qué más? Bueno, suele hablarse del tacto como sentido, ¿no? Es un problema si el tacto es un sentido o son varios. Precisamente si nos atenemos al principio de que la potencia se especifica por el objeto, parece haber más de un sentido vinculado a lo que llamamos el tacto, ¿no? Porque una cosa es la percepción del estado térmico, ¿no? Otra cosa es la percepción de la textura, otra cosa es la percepción del dolor, ¿no? De manera que parece haber distintas cosas allí, ¿no? También otro objeto perceptible, que es el que tiene que ver con las relaciones de las cosas en el espacio, que se llama el sentido del equilibrio, y en relación con el propio cuerpo, el sentido del equilibrio, es otro sentido distinto, ¿no? Una potencia de sensación externa diferente. Bueno, esto es un mundo interesantísimo, pero en la medida en que estudiemos distintas especies podemos percibir también o entender que hay distintas capacidades sensitivas según el objeto propio que se capta, ¿no? Pero además de haber capacidades sensitivas externas, hay capacidades sensitivas internas, que son actos de conocimiento que presuponen ya algo captado por la sensitividad externa. Es decir, suponen un objeto de sensación. Y en base a eso que se ha captado sensitivamente con el sentido externo, se puede producir un nuevo acto de conocimiento, que partiendo de ese dato elemental haga otra cosa con él. Por eso el primero de los sentidos internos que menciona Aristóteles es lo que llama el sentido o el sensorio común, ¿no? Esto tiene que ver con un fenómeno interesantísimo del universo del conocimiento sensible, que es el hecho de que las sensaciones
que nos proveen los distintos sentidos acerca de la realidad tienen para cualquier viviente la posibilidad de ser unificados objetivamente. O dicho de otra manera, existe la posibilidad de integrar datos de sentidos distintos en una única objetividad. Y es obvio que eso no lo puede hacer ningún sentido externo, porque el sentido externo solo capta su objeto propio. Y si capta un objeto que no le es propio, lo capta solo en la medida en que cae bajo la objetividad propia. Pero no capta el otro objeto. Si hay una integración de los datos de los sentidos externos, es porque hay una percepción del acto del sentido externo, y a partir de la percepción del acto del sentido externo hay una unificación de esos actos en relación con una misma realidad. Y eso es lo que hace el sensorio común. Tiene un objeto complejo, digamos así, que es el acto del sentido externo y la remisión de las distintas sensaciones de los sentidos externos a una realidad vinculada a esos actos. Yo percibo con el oído cierto sonido, percibo con la vista cierto color y figura, pero los integro en la percepción de ese perro que está delante de mí. Eso no lo puede hacer ni la vista ni el oído, sino que lo hace un sentido que obra, o sea, que actúa cognitivamente en base a los datos que le proporcionan los sentidos externos mencionados. Es un acto de conocimiento de segunda instancia, diríamos, ¿no? Y que por lo tanto tiene un objeto más complejo que el acto de primera instancia. ¿Y cuál es el objeto propio ahí, en el sensorio común? Podemos decirlo de distintas maneras, pero una manera muy sencilla de decirlo es que el objeto ahí pasa a ser la cosa percibida. No ya esta o aquella cualidad sensible de la cosa, sino la cosa percibida misma, ¿no? Como integración unitaria de los distintos aspectos sensibles de la misma que nos proveen los sentidos externos. O dicho de otra manera, el objeto percibido, no ya la objetividad sentida. No ya tal color o tal conjunto de colores, sino la integridad de esos colores con toda otra sensación que yo capte de la misma cosa. Y eso me da una cosa percibida, un objeto perceptual, ¿no? Esta es la distinción que suele hacerse entre sensación y percepción, en cuanto a que la percepción integra, unifica los datos de sensación. Esto es el acto propio del sensorio común, primero de los sentidos internos. Por esto también se advierte que no pertenece a la sensitividad interna la sensación que el viviente tiene de su propio cuerpo. Eso también corresponde a los sentidos externos, ¿no? Parte de la realidad física que el viviente capta con los sentidos externos, ¿sí? A esa sensitividad externa en particular, la que está ligada a la sensación recibida en el propio cuerpo, digamos, o que se capta como algo del propio cuerpo, es la que se llama senestesia, ¿no? Ahí también tenemos una realidad que es interesantísima y resulta fecundo profundizarla, porque de alguna manera toda sensación externa es modificación de la propia corporeidad del viviente. Implica cierta modificación de su corporeidad, ¿no? Hemos dicho que no se modificaba la cosa percibida, pero sí
el percipiente, sí el que siente, ¿no? El cognoscente es el que se modifica, ¿no? Si yo veo algo, hay una modificación en mi propio cuerpo, ¿no? Pero adviértase que en lo que llamamos senestesia, yo percibo la modificación como algo que procede de mi propio cuerpo, ¿no? Aun cuando el agente causal pueda ser externo. Recibo un pinchazo en el dedo y siento el dolor, ¿no? Pero también percibo el dolor de mi muela, sin que ningún agente externo me lo provoque, digamos, ¿no? O el dolor de mi estómago, o sucesivamente, así lo mismo, ¿no? Bien. Pero hay una modificación captada por vía de algún sentido externo, ¿sí? Por las terminaciones sensitivas, podríamos llamarlas, que tienen que ver con el tacto del dolor, ¿no? Y que están en distintos tejidos del cuerpo, ¿verdad? Ahora, el sentido interno, que es el sensorio común, es el que inicia la actividad sensitiva interna, pero de ninguna manera podemos decir que la termina, ¿no? Porque hay sentidos internos que van más allá de eso. Si un ser viviente sensitivo no hace más que esto, tener sensación externa y sensorio común, ¿no? Toda su sensitividad es percibir objetos que le están actualmente presentes. Pero puede haber un conocimiento sensitivo sin presencia actual del objeto. A ver, puede haber un conocimiento sensitivo que conserve de alguna manera el objeto como presente al sujeto sin que el objeto le siga presente. Y eso es lo que clásicamente llamamos memoria sensitiva, ¿no? El viviente tiene una sensación, tiene una percepción por el sensorio común, ahora retiene eso como objeto, aun cuando la cosa ya no le esté presente. Ahí hay un acto distinto, porque el objeto ya no es la realidad presente que capto, sino que el objeto es una realidad previamente percibida que ya no está presente. Pero se trata de un acto de conocimiento, porque me lleva a esa realidad que he percibido, ¿no? Aún en ausencia de la propia realidad. La sensitividad puede ir más allá todavía, porque todo objeto de sensación y de percepción y de memoria sensitiva es un objeto singular y concreto. Es este árbol tal cual lo veo ahora, o en la memoria, este árbol tal cual lo he visto en tal ocasión. Pero la sensitividad puede ir más allá en la medida en que puede integrar la memoria de percepciones semejantes, formando imágenes generales de las cosas sensibles. Si yo, en lugar de hablar de la memoria de este árbol tal cual lo vi en tal ocasión, hablo de una imagen de árbol que tengo en general abarcando los distintos árboles que he visto en mi vida, distintos tipos de árbol inclusive, una especie de imagen arquetípica de árbol, eso ya es un objeto que sigue siendo de conocimiento sensitivo, pero que es un objeto distinto, porque ya no es
un objeto singular y concreto, sino un objeto general, de cierta universalidad. Y ahí ya tenemos otra potencia, que es la potencia de captar imágenes generales, ¿no?, de la realidad sensible. Sigue siendo potencia cognitiva en la medida en que lo que hace es generalizar a partir de memorias acumuladas en virtud de percepciones previas. En el terreno de las actividades sensitivas internas es muy difícil, filosóficamente, incluso desde alguna ciencia particular que se puede investigar esto, hablar desde otro horizonte de experiencia que el que tenemos en cuanto a nuestro propio conocer humano, ¿no? Esa es una dificultad de la que hay que ser consciente, porque no podemos saber. Si uno se podría preguntar, bueno, ¿en qué animales hay imaginativa? Que es la potencia que hace esto último que hemos dicho, ¿no?, que es potencia de captar generalidades o universalidades sensibles, diríamos, ¿no?, de formar imágenes generales acerca de las cosas. Se dan todo viviente. Ya he dicho que no necesariamente todas las actividades sensitivas se dan todo viviente. Basta pensar en los sentidos externos. No todos los vivientes animales tienen todos los sentidos externos. De hecho, por ejemplo, la actividad de ver, hay muchos animales en las que no se da en absoluto, ¿no? Las de oír tampoco. El sentido más común y universal entre animales parece ser lo que está asociado al tacto, diríamos, ¿no? Pero la vista, el oído, el olfato, ya tenemos que ir a animales de cierto tipo para encontrarlo, ¿no? No en cualquier animalito se da eso. Bien. Con los sentidos internos pasa otro tanto. Y probablemente de manera más restrictiva todavía, ¿no? Es decir, en qué animales se dan los sentidos internos y hasta dónde se dan, ¿verdad? Aristóteles, por ejemplo, dice que en algunos animales hay que reconocer que hay memoria sensitiva e imaginativa por el fenómeno del sueño. Y él dice que hay que atribuírselo, por ejemplo, a los perros, porque los vemos dormir y durante el sueño tienen reacciones que supone que están por lo menos recordando cosas que han percibido, ¿sí? Bien, es una observación desde fuera seguida de una deducción a partir de lo que se observa, que es bastante razonable, pero obviamente uno puede decir hasta qué punto eso es una cosa cierta. Bueno, en cuanto a la existencia de que puede haber en el animal, uno puede decir, bueno, el perro tiene esas reacciones sin necesidad de imágenes, ¿no?, como una especie de actos reflejos, se podría también conjeturar. Lo que quiero decir es que estamos ya haciendo una reflexión y estamos haciendo razonamientos acerca de cosas que de las que no tenemos experiencia, ¿no? Entonces podemos decir, sí, tiene memoria, no tiene memoria. En realidad, que el perro tiene memoria sensitiva parece, diría yo, absolutamente absurdo el dudarlo, porque el perro, no solo prescindiendo del tema del sueño, el perro en muchas de sus conductas, de sus comportamientos, da muestra de tener retentiva respecto de objetos que previamente ha percibido. Entonces ya ahí es una cosa que sería prácticamente imposible explicar si dijésemos que carece de toda memoria de lo previamente percibido. En cuanto a la imaginativa ya es más difícil, ¿no? Si forma imágenes generales, si le aparecen en el sueño imágenes que no sean memorias concretas, eso ya sería mucho más discutible, me parece, porque uno no puede saber cómo es el sueño de un perro. Que en el caso del hombre el sueño combina memorias con imágenes, eso es claro, pero porque tenemos conciencia de las imágenes de nuestros propios sueños, ¿no? Entonces, de eso sí podemos hablar partiendo de la experiencia, ¿no? De una experiencia que es reflexión interior de la conciencia sobre sí misma y es
memoria del sueño, ¿no? A su vez. Hay otra actividad sensitiva interna más, ¿no? Hemos hablado de la percepción a través del sensorio común, del retener y evocar imágenes, mejor que imágenes, percepciones previamente tenidas, que es lo propio de la memoria sensitiva. Se podría decir imágenes también, pero son imágenes de algo singular y concreto, ¿no? Las que retenemos y evocamos. Que sean de algo singular y concreto no quiere decir de ninguna manera que sean estrictamente vívidas, ¿no? Porque también es de experiencia para nosotros que las imágenes de las cosas singulares y concretas que retiene nuestra memoria sensitiva pueden ser muy vívidas o muy poco vívidas, ¿no? Es decir, pueden desdibujarse con el tiempo notoriamente, ¿no? O pueden hasta perderse, ¿no? De manera tal que la memoria sensitiva no retiene necesariamente todo con la misma vivacidad, con la misma precisión, con la misma exactitud. De hecho, lo normal es que no sea así, que retengamos con diversos grados de precisión, de exactitud y de vivacidad las percepciones previas, según la relevancia que tengan para el sujeto, ¿no? Luego la actividad de formar imágenes generales y de recombinarlas entre sí, que es lo propio de la imaginativa. Ahí, cuando llegamos a esto último, fíjense, ahí es claro que sería muy difícil traspolar esto a otras imaginativas que no fuesen la humana, ¿no? Fácilmente y sin tener algún fundamento suficiente para hacerlo, ¿no? Que la imaginativa humana hace eso, es claro, ¿no? La imaginativa en el hombre tiene esa doble función de captar imágenes arquetípicas, ¿no? Formar imágenes universales, digamos así, y al mismo tiempo formar imágenes de cosas no percibidas partiendo de lo que sea percibido, es decir, recombinar rasgos de imágenes en imágenes nuevas, ¿no? Ahora, esta actividad proyectiva y recreadora de la imaginativa humana hay que ver si no está en dependencia de la propia naturaleza humana, ¿no? Y del influjo de la racionalidad sobre las actividades sensitivas. Es otro problema, ¿no? Pero hay un sentido interno más que todavía no hemos mencionado, que es el que tiene la función de vincular toda la esfera del conocimiento sensitivo con la esfera de la petición, y es lo que se llama la actividad estimativa, ¿no? La estimativa es una captación también, pero es una captación del carácter beneficioso o pernicioso que tiene lo percibido para el viviente. Es claro que esto pone ya en relación la esfera del conocer con los intereses del viviente, para decirlo de algún modo, ¿no? Con los intereses vitales del que conoce. El animal tiene necesidades instintivas, vitales, de conservación de su propia vida, de crecimiento de su propia vida, de reproducción de la especie a la que pertenece. Advirtamos que todas esas tendencias instintivas aparecen vinculadas primariamente a la actividad vegetativa.
Y esas necesidades hacen que haya cosas que sean objetivamente beneficiosas para el animal. Por ejemplo, las sustancias que le pueden servir para su nutrición, ¿no? Y haya cosas que le sean naturalmente perniciosas, cosas que amenazan su vida, por ejemplo, ¿no? Que son peligrosas para su subsistencia. Si el animal fuese incapaz de percibir el carácter benéfico o pernicioso de las cosas en torno, su conocimiento estaría desvinculado de su vitalidad, ¿no? Pero sobre todo estaría desvinculado de su apetición, si no podría pasar del conocimiento a la apetición. Porque la apetición, precisamente, decíamos, era la actividad de moverse hacia lo que el instinto le señala como adecuado a su subsistencia o adecuado a su vida propia. Pero para moverse hacia lo que le es adecuado, tiene que distinguir el carácter adecuado o inadecuado de la cosa que tiene delante. Tiene que hacer una suerte de juicio, diríamos, de discernimiento. Pero como no lo puede hacer racionalmente, es claro que lo hace instintivamente. O sea que por instinto percibe, y ahí está la facultad que llamamos estimativa, el carácter beneficioso o pernicioso de la cosa, ¿no? Y en relación con eso vendrá el acto de apetición que lo mueve hacia la cosa o le hace rehuir la cosa, ¿no? Nos falta ahora pasar a las capacidades propias de la apetición, ¿no?